Bueno, se divulgaron los resultados de las carpetas verdes, como es habitual en estos últimos años. El ingeniero agrónomo Carlos Molina fue el encargado de dar a conocer los resultados del monitoreo de empresas ganaderas en las llamadas carpetas verdes. El ejercicio 18-19 se caracterizó por ser absolutamente distinto desde el punto de vista de las variables ambientales de lo que fue el 17-18. Un ejercicio 18-19 que podemos definir como favorable para la producción ganadera. Desde el punto de vista climático, primavera y verano llovedor. Desde el punto de vista del tipo de cambio, un dólar que aumentó su valor frente al peso 13%. Desde el punto de vista de los precios de las haciendas vacunas, precios que tuvieron un incremento realmente importante, sobre todo en el segundo semestre del ejercicio, pero durante todo el ejercicio los precios fueron superiores al ejercicio anterior. También los precios de la lana fina y los precios de los ovinos siguieron esa tendencia. Entonces un ambiente bien favorable para la producción ganadera y absolutamente distinto a lo que sucedió en el 17-18. El dólar se valorizó frente al peso, 13% en el ejercicio, guarismo superior al nivel de inflación, que fue 8% en el mismo periodo de tiempo. Eso le permite a los productores licuar costos en pesos y eso a la postre en los resultados de las empresas juega en la caída del costo de producción. Los resultados de las empresas, la primera característica a marcar es la enorme heterogeneidad, la enorme diversidad de resultados bajo el mismo ambiente. Eso también es característica de todos los ejercicios, pero de este en particular. Por ejemplo, hay empresas que lograron $4 de ingreso y hay empresas que lograron más de $200 de ingreso en el mismo ambiente y con el mismo sistema de producción. Si miramos las empresas ciclo completo del norte, básicamente empresas que están sobre suelos de basalto, estas empresas recuperan productividad, es decir, logran más productividad en kilos de carne que el año anterior, el año seco 17-18, pero no logran niveles anteriores a la sequía. Por eso es recuperación y no crecimiento. Estas empresas recuperan productividad, bajan los costos, venden mejor. Las empresas criadoras de esa misma zona, del norte, son las empresas que menos efecto tiene el ambiente favorable sobre sus resultados. Habían salido muy golpeadas del año seco, también recuperan productividad, venden mejor sus productos. Acá hay un componente importante de lana fina que lo venden mejor. Hay empresas de estas criadoras que vendieron el kilo de lana vellón de merino fino en el entorno de los $14. Eso juega mucho en el resultado. Logran reducir levemente sus costos de producción y cosechan ingresos de capital de $65, que eso es 50% más que el año anterior, que habían logrado 40. Dejemos el norte y pasemos al este, la otra zona agroecológica que viene a ser Cristalino, Cuchilla Grande o Sierras del Este y algo de colinas y planicies del este. Ciclo completo, producen más. Estas empresas sí producen más que el año seco y más que el año anterior al año seco. O sea, hay un crecimiento genuino de la productividad, venden mejor, bajan los costos de producción y generan ingreso de capital en el entorno de los $110, $115, 114 para ser más exacto, que eso es bastante más que los 64 que habían logrado en el ejercicio 17-18, casi el doble. Los criadores del este producen más. Estos criadores se destacan por sus niveles altos de marcación, 80, 84, 85% de marcación, que es realmente destacadísimo. También se destacan por tener un alto valor de vaca entorada por hectárea, 0,42, 0,43 vaca entorada por hectárea, vacas productivas, y por vender terneros pesados, terneros en el entorno de los 140, 150 kilos al destete. Eso las lleva a producir más kilos por hectárea, ajustan los costos a la baja, venden mejor el vacuno, que es su producto más importante, y cosechan $95 de ingreso de capital, que es bastante más que los 50 que habían cosechado en el 17-18. Debemos hacer una aclaración con el ingreso de capital. En este ingreso de capital, como corresponde metodológicamente, está incluido la diferencia inventario positiva de vacuno, es decir, hay más stock, hay más valor de stock vacuno al final del ejercicio, 30 de junio de 2019, que 30 de junio de 2018. Eso no está mal que suceda. El tema es que hay una anormal valorización por los precios de las haciendas al 30 de junio de 2019, que lleva un incremento de la valorización de entre el 15 y el 30%, que eso es lo anormal. Entonces nosotros hicimos
un análisis de cuánto del ingreso de capital que acabamos de mencionar, era referido a lo que hicieron los productores y cuánto al mercado. Y ahí en términos gruesos hay entre un 15 y un 30% del ingreso de capital que ya mencionamos, que es debido al efecto mercado, incremento desmedido, anormal. No estamos en contra de ese incremento, lo que es desmedido respecto a la serie histórica, lo que es anormal respecto a los años anteriores, la gran valorización que tuvo por el precio creciente de la hacienda vacuna al 30 de junio de 2019. Entonces hay entre un 15 y un 30% de ingreso que se debe al mercado y no a lo que los productores hicieron. Igualmente, el ingreso conseguido por estos productores, hay un alto componente que es debido a lo que ellos hicieron, por supuesto. El Plan Agropecuario lleva adelante este trabajo, este programa, en base a la confianza que los productores tienen para compartir la información con nosotros. Pero lo que debe quedar claro es que el objetivo final del Plan Agropecuario no es la generación de la información per se, sino que es la generación de la información objetiva para utilizarla en sus acciones de extensión con los productores. Acciones de extensión que tienen como objetivo final contribuir a generar más capacidades, dejar capacidades instaladas en productores y en asalariados. Y este programa que genera información objetiva es una herramienta para eso. Por ejemplo, nosotros a partir de la información objetiva y de los estudios de caso durante estos 18 ejercicios, lo que identificamos es que aquellas empresas que siempre obtienen buenos resultados, resultados estables, resultados que a pesar de los años malos o de los años buenos están en punta, estas empresas tienen algunas características destacadas, algunas características que son comunes a estas empresas que logran resultados destacados a pesar del ambiente. ¿Cuáles son esas características que destacan en estas empresas? Es un decisor que interviene, un decisor que está presente, un decisor con alta capacidad de gestión. Ahí apunta el plan, a generar capacidad de gestión para sistemas complejos, con incertidumbre, a partir de manejar inteligentemente el campo natural, base de la competitividad de los ganaderos, base de la alimentación de estos ganados que nosotros monitoreamos en estas empresas. Entonces, una gestión inteligente del campo natural, a partir de trabajar con cargas seguras, a partir de trabajar con más pasto, gestionando los procesos, interviniendo en los procesos, se logra a partir de eso armar una empresa sólida, robusta, adaptada, flexible. ¿Adaptada a qué? No podemos olvidarnos que el 17-18 fue muy malo, el 18-19 fue muy bueno desde el punto de vista del ambiente. Adaptada a eso, a ambientes malos, a ambientes buenos, a ambientes que hacía 4 ejercicios que estas empresas venían cayendo en sus resultados. Igualmente hay empresas, a pesar de ese escenario, con resultados destacados. Entonces, seguimos en este camino de generar capacidades en los productores, incrementar sus capacidades a partir, por ejemplo, de este programa de monitoreo. Vamos a una nueva pausa, en instantes vamos a revisar los números de la semana en lo que tiene que ver con el valor de los ganados, también los datos de INAC con respecto a la faena que aumentó levemente en la última semana, entre otros asuntos.